Buenas tardes, doctoras, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna duda, doctores, de lo que vimos en la semana pasada? Que hayan tenido, ejemplo que quieran poner. ¿Quedó claro todo? Porque hoy vamos a ver agonía. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, vamos a empezar. ¿Por qué creen que es importante que el médico legista o el médico general reconozca o sepa cuando una persona está en la agonía? ¿Para qué? Decía, uno de los motivos era para cuidar la integridad del paciente, porque decía que también cuando estaba en agonía, obviamente estaba próximo a la muerte y no iba a ser capaz de, por ejemplo, de casarse, de ceder propiedades o ese tipo de cosas. Algo así, tiene razón el doctor. Más que nada, lo importante o lo que van a ver ustedes el día de mañana, a lo mejor, son cuando les pidan que hagan un dictamen médico o certificado médico de buena salud para algún señor que quiera hacer alguna donación o hacer su testamento. El notario que va a hacer la papelería de esa persona tiene que tener un certificado de buena salud mental de la persona que va a hacer el testamento. Entonces ustedes les pueden llamar, oiga, vaya a ver al señor fulanito, ya tiene 90 años, quiere un certificado porque el señor va a hacer su testamento. Ustedes tienen que decirle al notario, ¿sabe qué? Esta persona sí está apta para decidir, ¿verdad? Cualquier situación del orden legal, o no está apta mentalmente para llevar a cabo ninguna decisión de ningún tipo. Entonces, ¿qué significa agonía? Agonía significa lucha entre la vida y la muerte. Y hay varios signos de agonía. Hay unos signos de origen neurológico, otros de origen circulatorio, otro de origen respiratorios, que hay que saber distinguir. Ahorita vamos a pasar un poco de muerte para que tengan idea la diferencia. Desde origen neurológico, signos neurológicos de agonía, pues puede ser delirio, puede ser un estado de coma, puede ser calfología. De origen respiratorio, pues va a haber problemas o alteración en los movimientos respiratorios, en la frecuencia respiratoria. De origen circulatorio, pues va a haber alteraciones en el pulso, más frecuente el pulso, más despacio, irregular. Entonces hay una serie de signos que nos hacen ver cuando una persona está en estado agónico. Y lógico, pues se va a extender certificado donde diga que no está apto. Si ustedes ven datos de que la persona no está mentalmente apta, tranquilamente hagan el papel sin ninguna duda. Lo más que tienen que especificar el día 2 de agosto de tal año a tal hora, esta persona se encontraba desorientada en tiempo, desorientada en persona, desorientada en espacio. ¿Qué es eso? Pues son datos que nos hacen pensar que la persona no está al 100.
Si ustedes le preguntan al Señor, oiga, pues, ¿cuál es su nombre? ¿Cuándo nació? ¿Cuántos años tiene? Dígame su domicilio, qué día es hoy, qué mes, qué año, el presidente de la ciudad, el presidente de la república, en qué, o sea, son datos que te hacen pensar el estado mental, ¿verdad? Eso que dicen ahí, consciente, tranquilo, cooperador, bien orientado en las tres esferas, esas son las tres esferas: tiempo, persona y espacio. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? La fecha, nombre de tus hijos, cuántos hijos tienes. Son preguntas básicas que cualquier persona debe saber si está mentalmente apto. Ahora sí, vámonos a lo que vamos a empezar a ver, lo que es la medicina forense. ¿Ustedes están en séptimo semestre? Sí. ¿Ya no han hecho su servicio, su internado? El siguiente año. Próximo año. ¿Han visto algún muerto? ¿Alguien está consultando? ¿Alguien trabaja en algún hospital? ¿Alguien? No, se dedican al estudio. Ok. Si vieran qué difícil es diagnosticar muerte, les voy a hacer unas preguntas a ver qué harían o qué piensen. Si ustedes ya están en su servicio social y les mandan llamar, porque van a llegar un día a hacer su servicio ahí al pueblito o a la ciudad, que les manden llamar a un domicilio, llegan, ven a un señor de 80, 88 años, en su cama, postrado. Doctor, fíjese que mi papá o mi abuelo desde ayer no se mueve, no, queremos saber cómo está. O en la mañana que nos despertamos a las 7:30, no nos contesta y queremos saber cómo está. ¿Qué harían ustedes ante una situación así? ¿Qué es lo primero que harían ustedes como médicos? Checar el pulso, no tiene. ¿Qué más? ¿El aire? ¿Cómo lo checas? Condensación. ¿Una qué? Se hace una condensación en el espejo, es lo que quiere decir. Ok, se empaña. Hey. Pero ok, no lo empaña y no encuentran el pulso. ¿Qué más? Por lo general se ve lo que es la expansión torácica y se evalúa el pulso carotídeo para pues dar cuenta si el paciente está con vida, o sea, tiene los signos vitales. O sea, ya checamos pulso, no hay. La prueba de la respiración, que pusieron ahí un espejo en las fosas nasales. ¿Cuál? El pulso carotídeo, no lo encuentran tampoco. ¿Qué más? Pues si hay manera de hacer un electro, pues para asegurar ya. No hay. Pero ¿cómo si no hay oxigenación? O sea, un 70% de oxigenación ya está muerto. Pregunta. Cuando estén ceros. ¿Qué más? La impresión. Mi pregunta que sigue es esta. ¿Cuándo le van a decir al familiar que ya murió? ¿O cuándo le van a decir que todavía no está muerto? Que hay que llevarlo a un centro médico.
Ok, vamos a suponer es un viejito de 85 años, pues su hijo tiene 75, está tranquilo. ¿Cuándo le van a decir? ¿Cuándo qué? Si Al ya vieron- cerciorado, al cerciorarnos de que no tenga ninguna constante vital. por eso, ¿cuándo? Cuando chequen qué, esos 4 datos que dijeron ahorita, el pulso carotidio, la respiración, la oxigenación, con eso ya ustedes le dicen, ¿saben qué? ¿Ya se murió su familia? Pregunto. No. Entonces, ¿cuándo van a decirle? Ahora, la familia, doctor, ¿qué tiene mi abuelito? Doctor, ¿qué tiene mi papá? Anoche estaba bien, se durmió bien. ¿Ustedes qué hacen? Están todos vestidos de blanco con su maletín nuevo, porque así se van al servicio social, un maletín nuevo. ¿Qué hacen? ¿Cuándo le dicen al señor, ya murió? Cuando vemos si está rígido y si está cianótico, ¿Cianótico de dónde? pues peribucal y peridistal. Peribucal y ¿qué? Distal. ¿Alrededor de dónde? O sea, en los miembros exteriores y en la En boca. dedos de manos y pies y boca. Así es. Ok. Cianosis, ok. ¿Qué más? Nomás dígame cuándo le van a decir al familiar ya se murió. Esa es mi pregunta. Todo está muy bien lo que han dicho. Nada está equivocado, pero ¿cuándo le van a decir ya se murió? Una vez que ya no haya ningún signo vital, ¿Una vez que qué? que ya no haya ningún signo vital, Por eso. ¿Y cuáles son los signos vitales? la respiración, la circulación, los pulsos, Ok. La presión. Son- O sea, ustedes, cuando ya no encuentran pulso, cuando no escuchan respiración, cuando ya no hay presión, ¿ya le dicen a la familia que murió? Pregunto. Se trata de hacer reanimación, ¿no? Primero. No sé, ¿qué harían ustedes? Ustedes están ahí en la casa del Señor. Nunca van a llegar al momento. Te fueron a tu consultorio y te dijeron, oiga, doctor, nos acompaña porque mi abuelito ahorita en la mañana, pues ya no se mueve. O sea, ¿qué checarían? El pulso, la respiración. Por eso, y al no encontrar eso, ya le dicen, ¿sabe qué? Su familiar murió. Así Ok, es. la pila. ¿Qué más? Y la temperatura también. ¿Qué temperatura tiene el cuerpo normalmente? De 36 a 35, de 36.5. ¿Y cuando se muere? Por debajo de 35. O sea, una persona que tiene 35 grados ya está muerta. Es que aparte también es importante valorar que estén todos juntos, que estén ausentes todos esos puntos juntos, porque uno solo no es diagnóstico tampoco. Estoy de acuerdo. Eso era mi pregunta. O sea, primero vamos a definir qué es muerte. ¿Qué es muerte? Pues es el paro ya de todas las células, de que ya no están funcionando ningún tipo de célula. De que ya se murió. Ya se murió la célula. Muerte es la Todos los procesos metabólicos celulares ya han cesado. es la abolición definitiva y permanente de las funciones vitales de un organismo. Esa es la definición de muerte.
Después vamos a ver los tipos de muerte y esas cosas. Pero muerte en sí es la abolición definitiva y permanente de las funciones vitales de un organismo. Ahora, doctores, hay signos relativos de muerte y hay signos absolutos de muerte. Ustedes mencionaron todos puros signos relativos: el pulso, la respiración, la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardiatídea, el pulso cardíaco. Todos esos son signos relativos de muerte y están en lo cierto, es correcto, estamos bien. Pero existen una serie, que son 4, los signos absolutos de muerte. ¿Cuáles son? El rigor mortis. Y livideces. Rigor mortis, ¿cuál otro? Livideces. Livideces, ¿cuál más? Es la rigidez. Las marcas. Ajá. La rigidez o rigor mortis, como dijo el doctor. Rigidez. Después viene el enfriamiento. Después de la rigidez y enfriamiento viene las livideces o hipostasias. Y el último signo absoluto de muerte es la putrefacción. Entonces, si empezamos con la rigidez empieza cierto tiempo después de que falleces. No hay un tiempo específico. Habrá tiempos aproximados. ¿Por qué? No hay un tiempo específico porque depende de muchos factores que van a influir sobre la rigidez. Pero se dice que empieza de 2 a 3 horas a 4 a veces después de que fallece la persona, y que es un fenómeno físico-químico, que es la pérdida de la miocina de los músculos causa esa rigidez. Pero en sí, en concreto, no hay una teoría concreta. Lo que sí se sabe es que la rigidez empieza. ¿Dónde empieza la rigidez? En cada... ¿Eh? Nuca. ¿Dónde? En la región occipital. ¿Dónde más? Y extremidades. Se dice que la rigidez empieza en la nuca, posteriormente en la cara, luego pies y luego manos. Esa es la secuencia de la rigidez, de 2 a 3 horas después de fallecida la persona, y depende de múltiples factores. Desde la constitución de la persona hasta la temperatura ambiente, hasta la causa de la defunción, depende de múltiples factores. Por eso es imposible decir a las 2 horas empieza la rigidez o a las 2 horas 40 minutos empieza la rigidez. No es posible, porque depende de muchos factores. El enfriamiento también empieza alrededor de 3-4 horas posteriores al fallecimiento, a veces a las 2 horas y hasta frío. ¿Dónde empieza el enfriamiento, doctores? Extremidades. No. El enfriamiento empieza en las partes expuestas. Va a ser cara, pies y manos. Ahí empieza el enfriamiento. Y también, como la rigidez depende de múltiples factores, desde la causa de la defunción, la constitución de la persona, la temperatura del medio ambiente, todo eso va a influir. El tercer signo absoluto va a ser las livideces o las hipostasias. ¿Qué son las livideces o qué son las hipostasias?
Es congestión del tejido o se ven como moretones y pues Pero están ¿qué en se la, debe? ¿Qué es eso? por la presión que ejerce el cuerpo en la superficie que lo está manteniendo. ¿No? Cuando una persona fallece, ¿hacia dónde se va la sangre? Hacia las zonas declives de cadáver. Hacia las partes más declives del cuerpo. Vamos a suponer, si una persona fallece boca arriba en su cama, ¿dónde va a tener las livideces? La región posterior. Va a tener en la nuca, en la cara posterior de tórax, abdomen, glúteos, cara posterior de muslo. Ahí va a tener las livideces. ¿Y qué son las hipostasias? Se encuentra en los órganos, es también sangre o están congestionados los órganos en la parte inferior o en las zonas de declive también. Las hipostasias es lo mismo que las livideces, pero en las vísceras. Si la persona fallece igual boca arriba, en una cama, pues las hipostasias de los pulmones van a estar en sus partes posteriores de los pulmones, va a estar en el parte posterior del hígado, va a estar en las partes posteriores de las vísceras. Si la persona fallece boca abajo, las livideces van a estar en la parte delantera del cuerpo, en cara anterior de tórax, de abdomen, en cara. ¿Quedó claro eso? Sí. Eso se va a ver muy clarito cuando una persona se ahorca. ¿Dónde creen que tenga las livideces un ahorcado? Miembros inferiores. ¿En miembros qué? Inferiores. En miembros inferiores, de las rodillas para abajo o de los muslos para abajo. Claro, si una persona trata de ahorcarse y la bajan inmediatamente, pero sí se ahorcó, como quiera se van a formar livideces en miembros inferiores, a lo mejor no con la misma intensidad y extensión que si lo hubieran dejado ahí 2-3 horas colgado, ¿verdad? Pero el hecho de que ahí fallezca ahorcado, colgado, ya ciertos grados de livideces se van a ir a los miembros inferiores. Claro, ya eso aunado a la marca en el cuello, al surco, perdón, que lo vamos a ver después, al surco y otro tipo de datos, pues ya vas a poder tú decidir si la persona se ahorcó, o la persona fue estrangulada, o X. Ahorita lo primero que hay que ver es determinar cómo se hacen las livideces y las hipostasias. Entonces ya vimos lo que son la rigidez, el enfriamiento, lividez y hipostasia. La última etapa es la putrefacción. Y en la putrefacción existen varios procesos o varias etapas. Son 4. En la primera va a ser la fase enfisematosa. En esa etapa, el cuerpo, como su palabra lo dice, se forma de ampollas, de enfisema, como si fueran puras ampollitas en el cuerpo, en la piel, en el tórax, abdomen, cara, brazos. Eso significa que la persona tiene más o menos una semana de fallecido. Volvemos a lo mismo, dependiendo del medio ambiente. Por ejemplo, el calor acelera la putrefacción y el frío la retrasa. Entonces, la primera etapa es la fase enfisematosa. La segunda etapa, que sucede aproximadamente en la segunda semana de fallecido, es la fase cromática. ¿Por qué se llama cromática? Porque lo que es la cara anterior de abdomen, a veces tórax,
se pinta de color azul verdoso o verde azulado por la dilatación vascular. Es un veteado que le llaman. Todo el sistema vascular del abdomen, hagan de cuenta que se pronuncia y se torna verde azulado o azul verdoso. Todo depende cómo lo vean. Pero eso sucede en la segunda semana de fallecido la persona y volvemos a lo mismo. Y tarda un poco más, tarda un poco menos, dependiendo de factores. ¿Qué factores pueden alterar? ¿Cuál es el principal factor o cuál es el que nos altera más? Es la temperatura ambiente. Ahorita un cuerpo a la intemperie te dura 3 días y ya está en la fase, en la tercera, en la fase de licuefacción, por las temperaturas que existen. Pero ya vimos la fase enfisematosa y la cromática. La tercera etapa de la putrefacción es la etapa licuefactiva o etapa de licuefacción. Esa sucede a la tercera semana más o menos después de fallecido y es cuando ya los órganos, hagan de cuenta que ustedes agarran un cerebro y lo meten a una licuadora y lo licúan. Así se aprecia el cerebro en el cráneo. Abrimos cráneo y hagan de cuenta que sale todo el cerebro licuado. Es la fase licuefactiva. Y la última etapa de la putrefacción es la etapa esquelética. Como su palabra lo dice, ya ahí en esa etapa ya el cuerpo ya no tiene piel, ya no tiene tejido celular, ya no tiene músculo, simplemente quedan los huesos, parcialmente cubiertos de piel o músculo. Como verán, en un mes, si una persona fallece, en un mes más o menos está en etapa esquelética, dependiendo, es muy importante eso, de los otros factores. Les comento, ha habido situaciones ahorita con estos calores que fallece una persona en su domicilio, en el cuarto, y lo encuentran a los 3 días y parece que ya estaba en la fase esquelética. ¿Por qué? Porque el calor acelera la putrefacción. Igual, si una persona fallece en su domicilio, en aire acondicionado, y lo dejan ahí 2 días, también va a alterar la etapa de la putrefacción. El frío la retrasa. A mí me ha tocado observar cuerpos que digo yo, no, este tiene unas 2 semanas de fallecido. Nada, tenía 3 días de fallecido. ¿Por qué? Lo habían encontrado en un baldío, a la intemperie, y entonces se había hecho putrefacto inmediatamente. En 2-3 días avanzó mucho. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro más o menos las etapas? Lo que es agonía, lo que es más o menos la muerte. Al rato vamos a ver más de muerte, los tipos de muerte, la muerte que nos interesa el forense realmente. ¿Alguna duda, doctoras, doctores? Todo bien, doctor. No tienen duda y si tienen duda, pregunten. Vamos a ver el tema que sigue el lunes, si Dios quiere, es certificado y nomás, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué sigue después de certificado? Asfixias, tipos. ¿Ya sigue asfixia después de certificado? Sí, ahorita estamos en muerte, en tipos y certificado. Después sigue asfixias. Sigue certificado y luego muerto, ok. El próximo lunes vamos a ver certificado, ese no tardamos 5 minutos, nada más les voy a decir los datos que lleva un certificado de función. Y ahora sí vamos a entrar ya en muerte, lo que es la muerte repentina, muerte violenta, muerte aparente. Eso es lo que vamos a ver. Y luego ya después vemos las asfixias. ¿Está bien? Sí.
Si tienen duda, pues me pueden hablar entre semana, quieren ejemplo, curiosidad de algo. Si no, el lunes en la tarde, primero de Dios, vemos certificado. Nomás les voy a decir, les repito, todos los datos que lleva un certificado y luego ya vemos a los tipos de muerte que existen, ejemplos de las muertes. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Bueno, ¿no tienen duda, preguntas de los tema anterior, dictamen, nada? Todavía no hablo con la doctora Karina. Ya a ver si a mediados de la semana hablo con ella para ver cómo le voy a hacer. Si quisiera que fueran al CEMEFO, pero dejen a ver qué me dice la doctora. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, que tengan excelente semana, doctores. El lunes los veo, primero Dios. Les repito, luego. si tienen dudas, pueden hablarme. Cuídense. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Bye.